Bienvenidos, estimados alumnos, a este nuevo video de nuestra semana de avance en nuestro módulo de medicina legal, en la cual nos va a preparar para los temarios que tenemos que analizar en esta semana que viene respecto a nuestro módulo de medicina legal. Como hemos visto la anterior semana, ya hemos hablado lo que refiere el principal concepto de lo que es o lo que se entiende que es la medicina legal, la deontología y la responsabilidad médica que tienen estos peritos también llamados forenses respecto a su rol de colaboración dentro de los procesos judiciales. Como lo vimos en clases, la medicina legal está categorizada o conceptualizada, por así decirlo, como aquella rama de la ciencia médica que se dedica principalmente a coadyuvar a los operadores dentro de justicia, dentro de procesos judiciales, para determinar lo que llamamos desde un punto de vista jurídico la verdad material, ¿no? Entonces nos queda claro que la medicina legal, en este caso, viene a ser una ciencia auxiliar que va a permitir a los operadores de justicia a poder determinar esa verdad material. Este rol tan importante, tanto en procesos como vimos que pueden ser de naturaleza penal, civil e inclusive laboral, tiene establecidos principios básicos y obviamente también documentos normativos en los cuales este tipo de peritos deben basar su pericia y su actuar para permitir la legitimidad de este tipo de informes, ¿no? Que vienen a coadyuvar, como dijimos, a los operadores de la Administración de Justicia. Es por esto indispensable que nosotros como abogados entendamos cuáles son esos principios o esos conceptos básicos que establece también la normativa, ¿no? Respecto a este contenido de los informes periciales que realizan estos profesionales, en este caso hablando, claro está, de la medicina, ¿sí? Entonces, en la primera semana tenemos todo lo que es el concepto de medicina legal, cuáles son los documentos que se emiten por parte de estos peritos, cuáles son ese código deontológico, es decir, hablamos de la deontología como aquella ciencia también que establece el actuar del deber ser, cómo tiene que ser esa pericia de este médico que va a actuar como un auxiliar dentro de los procesos judiciales. Y la responsabilidad que existe, digamos, por parte de los médicos dentro de esta, de coadyuvar en este tipo de procesos, debido a que los informes emitidos por estas personas van a permitir a los operadores o administradores, en este caso de justicia, o también los fiscales, tener ese soporte ideal para que puedan tomar la mejor toma de decisiones en base a esta verdad material que era contenida o que va a coadyuvar dentro del proceso. Después de haber avanzado todo lo que refiere al tema de qué es la medicina legal, cuáles son los preceptos deontológicos que debe seguir un perito médico, la responsabilidad del médico al establecer un documento con fuerza probatoria, como dijimos que es el certificado médico, ya entramos en una categorización de los diferentes tipos de lesiones, como era, que son las que van a valorar estos peritos médicos, ¿sí? Entonces, hay un video que también les voy a pasar que es sumamente interesante, bastante corto, en donde un abogado claramente especifica que el médico forense o el perito de medicina legal no puede bien determinar el delito, porque el delito, como vimos, va tipificado respecto a lo que establece la norma. Lo que corresponde a través de esta pericia médica es que el médico forense pueda determinar el tipo, por ejemplo, de lesión, es decir, el daño causado, obviamente con consecuencia de muerte o no, como lo vamos a poder ver, que realiza una persona hacia otra. Pero ¿cuál es el concepto médico para que sea nuestra base de lo que refiere a la lesión? Como ven aquí en la diapositiva, el concepto médico, según el diccionario de la Real Académica, establece que una lesión no es otra cosa sino
la alteración de un órgano que entraña no solo una modificación, perdón, morfológica, sino también funcional en el cuerpo de una persona. Las lesiones pueden ser muy diferentes, tanto por alteración que producen agentes por los agentes que lo provocan. Y estos agentes pueden ser internos o externos también, ¿sí? Entonces, una lesión va a ser una alteración que no solamente puede ser en su momento morfológica, sino también puede dañar un tema de funcionalidad dentro del organismo. A raíz de esto, también dentro de la doctrina y en material de apoyo que ustedes van a poder verificar, establecen ciertos tipos de conceptualizaciones que nos van a pedir determinar si una lesión, digamos, está ocasionada con un tipo de instrumento, por ser un arma blanca o un arma de fuego, o se refiere a otros agentes externos como ser las laceraciones o las quemaduras. Aquí tenemos varios conceptos, perdón, varias fotografías, por ejemplo, en las cuales podemos determinar o visualizar tipos de lesiones generadas por maltratos, ¿no? Los moretones, que son los que mayormente nosotros conocemos y que son considerados dentro del concepto de lesión. Desde un punto de vista jurídico, la lesión, obviamente establece la doctrina, se ha ido ampliando y modificando, pasando una definición un tanto genérica, como es el daño corporal causado violentamente, ¿no? Bien se trata de una herida, contusión o erosión, donde como puede observarse, dice, queda excluida la lesión psíquica y parecida circunstancia, circunscribe exclusivamente a las lesiones de orden traumático. A otras donde admitiendo otros agentes etiológicos, como en el caso de los agentes biológicos, tóxicos u otro tipo, ¿sí? Finalmente, dice, se establece una definición más amplia que indica que una lesión será todo daño causado en la salud física o psíquica de una persona. Esto lo realiza o lo establece la Organización Mundial de la Salud. Entonces, creo que este concepto es el más allegado y el que más nos servirá en llegado ese momento para establecer un concepto claro de lo que refiere la lesión, es decir, todo daño causado en la salud física y psíquica de una persona, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver ya puntualizando todo lo que refiere a que existen también factores externos e internos que pueden ocasionar cierto tipo de lesiones, ¿sí? Entre los factores externos, productores de lesiones, establece la doctrina que existen posibles agentes, por ejemplo, mecánicos, ¿no? Se producen generalmente por violencias externas y son las más frecuentes y en principio se consideran sinónimas de la lesión en la esfera penal. La gravedad de estas lesiones, como dice, va a estar en relación con la zona del cuerpo, la velocidad en la que incide en el cuerpo y el tamaño del objeto. Es decir, como establecíamos, como pueden ser diferentes situaciones, que las lesiones puedan ser realizadas con armas blancas, armas de fuego, elementos contundentes, etcétera. ¿Sí? Y ahora ya pasamos, como les decía, como establece claramente ya la doctrina, el médico perito no puede determinar puntualmente qué tipología legal va a tener la lesión, sino que por el contrario va a determinar si ésta existe o no. ¿Qué nos dice en todo caso el Código Penal? El Código Penal ya viene a tipificar, o sea, adecuar la conducta del ser humano en lesiones, por ejemplo, gravísimas. ¿Y qué dice el código respecto a esto? Dice que las lesiones gravísimas incurrirá el autor, además estableciendo la pena, con pena de privación de libertad de 3 a 9 años cuando la lesión resultare en una enfermedad mental o corporal cierta o probablemente incurable, la delimitación permanente de la salud, la pérdida del uso de un sentido, miembro o función, o la incapacidad permanente para el trabajo o que sobrepase de 180 días.
La marca indeleble y la deformación permanente, por ejemplo, en el rostro, también obviamente, como decíamos, en la doctrina establece mucho la gravedad o identifica la gravedad de esta lesión en el lugar en el cuerpo no se encuentre. Y como ven aquí, la ley establece de que si fuera en el rostro, pues también es una lesión considerada gravísima. Y el peligro inminente de perder claramente la vida. Entonces esas son las consecuencias. Las lesiones graves y leves, dice, el que cualquier modo ocasionare daño a un cuerpo o la salud, no comprendido en los casos del artículo anterior que se refieren a las lesiones graves, del cual deriva una incapacidad para el trabajo de 30 a 180 días, que será sancionado con una reclusión de 2 a 6 años. Y así la normativa va estableciendo los grados, obviamente, del tipo de la lesión. ¿Qué agravantes existen o qué atenuación? Dice, en los casos de los artículos anteriores, la sanción será agravada en un tercio del máximo mínimo cuando mediare las circunstancias enumeradas en el artículo 252, que lo pasaremos a revisar, y disminuida a la mitad cuando se trate de los 254 y 259 también establecidos en la ley. La lesión seguida de muerte establece también, está dentro del capítulo de delitos contra la integridad corporal, el que con el fin de causar daño en el cuerpo o la salud produjere la muerte de una persona sin que ésta hubiera sido querida por el autor, pero que pudo haber sido prevista, será sancionado con 3 a 8 años de libertad. ¿Sí? Entonces, aquí mismo la ley nos establece los tipos perdón, de lesiones que existen. Ya hemos visto las gravísimas y las leves, que se tipifican de manera diferente conforme el daño que se haya ocasionado, principalmente calculado en la incapacidad que se tenga para trabajar y las lesiones seguidas por muerte. También existe el tipo de lesiones llamadas culposas, y el que culposamente dice causare a otro alguna lesión prevista en este capítulo será sancionado con multa hasta 240 días o prestación de trabajo hasta un año. Si la víctima del delito resultara ser niña, niño o adolescente, se aplicará una pena privativa de libertad de 2 a 4 años. Como ustedes saben, los niños y adolescentes son custodiados con mayor prioridad que cualquier otra persona por la Constitución Política del Estado. ¿Sí? También tenemos el tema de las autolesiones. Incurrirá, dice, con la reclusión de 3 meses a 3 años el que causare una lesión o agravare voluntariamente las consecuencias de la misma para no cumplir un deber, servicio u otra prestación. El que permitiere que otro le causara una lesión con el mismo fin o el que se lesionare a otro con su consentimiento. También nos habla del contagio de enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Quien a sabiendas de hallarse atacado de una enfermedad de transmisión sexual, en este caso el SIDA, pusiera en peligro de contagio a otra persona mediante relaciones sexuales o extrajudiciales, será sancionado con privación de libertad. ¿Esto por qué? Porque recordemos que el concepto de lesión es causar un daño al cuerpo de una persona, ¿no? O en este caso ya sea a nivel psíquico, morfológico o funcional. Esas son principalmente las características, ¿no? Esto aclara que si el contagio, en este caso de las enfermedades sexuales, se diera se produjere por enfermedad de transmisión sexual, la pena será de 1 a 3. Si el contagio que produciera por la transmisión del SIDA, será sancionado con privación de 5 a 10 años. En caso de que el peligro de contagio se diere por medio sexual o extrasexual y resultare nuevamente de víctima un niño o adolescente, se sancionará con pena privativa mayor, como lo hemos dicho antes, de 3 a 6 años. ¿Sí? Alteración genética también está considerada como una lesión y dice que será sancionado con privación de libertad de 2 a 4 años e inhabilitación especial quien con la finalidad distinta a la terapéutica manipule genes humanos de manera que altere el genotipo. Si la alteración del genotipo fuera realizada por imprudencia, la pena será
de inhabilitación especial de 1 a 2 años. ¿Sí? Entonces, claramente nos queda establecido de que las lesiones no tienen otro concepto sino aquel daño causado a el cuerpo de una persona, ya sea a nivel morfológico, psicológico o funcional. Y como lo establece la ley, principalmente se mide, si ustedes quieren, la gravedad o el perito forense va a poder determinar la gravedad médica de la lesión a través de la incapacidad que éste pueda determinar para que esta persona realice los trabajos que normalmente realizaba. Entonces, la incapacidad de trabajo, dice que es el perito médico, evaluará la incapacidad para el trabajo, es que es un informe que va a emitir para determinar si la persona está incapacitada para realizar el trabajo debido a la enfermedad, la lesión o probablemente una malformación que sea consecuente a la realización de esta lesión. ¿Sí? Dentro del tipo de lesiones, ¿no? Vamos a ver ciertas categorías, como ser, por ejemplo, las contusiones. ¿Qué son las contusiones? No vamos a establecer la doctrina en su máximo, sino que nos vamos a quedar con este concepto. Las contusiones son lesiones producidas, dice, por acción de cuerpos duros de superficie que actúan sobre el organismo por intermedio de una fuerza viva. En realidad, coloquialmente podríamos decir, son lo que nosotros conocemos como moretones, como lo establece ahí la fotografía de nuestro ejemplo. ¿Sí? Entonces tiene que ser con un cuerpo duro, dice, y además interpuesto con cierta fuerza viva para que se genere esta contusión que forma parte de un tipo de lesión. ¿Sí? Aquí tenemos un gráfico, ¿no? Que pudimos realizar con una investigación, un trabajo de investigación, donde establece las contusiones simples, como son la equimosis, derrames de serosidad, sin integridad en la piel, dice heridas contusas, o las más complejas que ya llegan a ser, por ejemplo, en accidentes de tránsito, ¿no? Que puede ser un atropello o que puede ser a través de una caída, una precipitación, un arrancamiento o cierta mordedura. Pero siempre y cuando será una contusión, perdón, cuando ésta sea ocasionada por un agente externo duro y con una fuerza viva que ocasione un efecto dentro del cuerpo de la persona. ¿Sí? Estas contusiones que vimos también pueden ser generadas por diferentes tipos de objetos. Por arma blanca es una de las categorías, nosotros conocemos principalmente, no sé, a los cuchillos como arma blanca y que son aquellos instrumentos, dice, utilizados como que hicieron para el ataque o defensa. Típicos cuchillos, tijeras, agujas de calcetar, como dice en este caso la doctrina, no sé, atípicos como un lápiz, un bolígrafo, un destornillador, un tenedor, ¿no? Y muchas veces aquí habla inclusive de aquellos producidos de manera artesanal, como seguro ustedes recuerdan, por ejemplo, que se realizan en la cárcel, ¿sí? Entonces, la contusión es aquella lesión generada, ¿no? Por un objeto contundente donde utiliza una fuerza viva para causar una lesión dentro del cuerpo y una de estos instrumentos que pueden generar estas contusiones es un arma blanca. Un arma blanca, digamos, también tiene su clasificación, en este caso que la hemos rescatado del manual de medicina legal forense establecido por este autor, en función, dice, de que el mecanismo sea único o múltiple, ¿no? Dependiendo también si ocasiona lesiones simples o complejas. Se pueden clasificar como heridas punzantes, penetrantes, incisas y cortantes, heridas contusas o lesiones por mecanismos contundentes, heridas cortopunzantes, inciso punzante o inciso contusas, ¿no? Entonces, todo este tipo de clasificaciones son las que pueden realizarse a través de un arma blanca. ¿Sí? Desde un punto de vista legal, también se considera, obviamente, para determinar que ha sido una contusión realizada por arma blanca, el tipo de arma utilizada, el tipo de lesión, el elemento añadido a la lesión, es decir, forma, tipo, trayecto, el orden de las heridas, la etiología accidental, es decir, las causas
y el origen de la lesión, si fue pre o no, en este caso, por ahí, post-mortem. También tenemos las contusiones realizadas por arma de fuego. El estudio de las heridas por armas de fuego y se constituyeron los primeros temas dentro de la patología forense, ¿no? Su estudio participa de diferentes ramas de ciencia forense, así que la medicina, la criminalística, la balística, porque son obviamente estudios adicionales que se deben realizar para la valoración de este tipo de contusión. Es decir, vamos a necesitar un médico para determinar el tipo de la lesión, un perito criminalística para que recabe toda aquella información, digamos, que determine que se utilizó un arma de fuego, la balística para determinar, obviamente, otros factores que conlleven a la verdad material de lo que verdaderamente pasó en ese momento. ¿Sí? Las lesiones por arma de fuego son heridas producidas por la penetración o un impacto de un proyectil disparado desde un arma de fuego, claramente, ¿no? Esta lesión puede causar, dice, daños graves en los tejidos, órganos, sistemas corporales, incluyendo la hemorragia, daño, tejidos o órganos, fracturas óseas, infecciones e incluso la parálisis. Entonces, el arma de fuego, como bien su establece, son heridas causadas por este tipo de instrumentos denominados armas de fuego, en los cuales se sale un proyectil disparado de esa arma causando el daño en el organismo de otra persona. ¿Sí? Ciertas características que deben incurrir en este tipo de contusiones son que debe existir un orificio de entrada, la trayectoria, un orificio de salida en caso de que corresponda y que ocasione, perdón, ciertas lesiones adicionales. Las lesiones causadas por un proyectil, dice la idea típica que produce una bala, consta principalmente de un orificio de entrada, un trayecto y el orificio de salida, que obviamente hay que tener en cuenta también cualquier otra variación que pudiera presentarse. Aquí ya vamos a entrar a ver otro tipo de lesiones, que es el caso de las quemaduras, ¿sí? Que podemos ver claramente lo que se pasa en este tipo de contusiones, que son determinadas quemaduras, ya sea por causas de fuego o electricidad. Según la Organización Mundial de la Salud, una quemadura es una lesión a la piel u otro tejido orgánico causado principalmente por el calor o la radiación, la radioactividad, la electricidad, la fricción o el contacto con productos químicos. Entonces, dentro del macroconcepto que existe de las quemaduras, aquí podemos definir, según la Organización Mundial de la Salud, que pueden ser causadas por calor, radiación, radioactividad, la electricidad, perdón, la fricción o el contacto con productos químicos. ¿Sí? Creo que está bastante claro y es algo que nosotros pues podemos llegar a considerar. En el caso de ser generadas por electricidad, existen factores determinados también en la doctrina que pueden coadyuvar a establecer, ¿no?, la verdadera gravedad o el tipo de lesión en base al tipo de corriente, voltaje, duración de la exposición, resistencia al cuerpo, recorrido de la corriente, ¿no? Sin embargo, dice la potencia del campo electrónico parece predecir la intensidad de la lesión con mayor precisión. Eso es lo que me dice, ¿no? Igual sacado de la página de la Organización Mundial de la Salud, se estima que 180.000 personas mueren como consecuencia de quemaduras en el mundo. Existen quemaduras, claro está, que no siempre son mortales. ¿Sí? Entonces, hasta ahora llevamos viendo el concepto clarificado de lo que se refiere a la lesión, que es un daño causado al organismo, a un cuerpo de una persona, a nivel morfológico, puede ser psíquico y también funcional. Y dentro de esas lesiones tenemos claramente las llamadas contusiones, que pueden ser consideradas aquellas realizadas con organismos externos, en este caso, cuando se trate, por ejemplo, con elementos contundentes que generan un daño dentro del tejido del organismo. Y que estas pueden ser por arma blanca, pueden ser por arma de fuego o por quemaduras, que en este caso pueden ser por calor o también electricidad.
En este caso, siguiendo el tema del lineamiento de las quemaduras, en todo caso, ya sea por calor o electricidad, hay que señalar que la autopsia que se genera a cuerpos quemados es bastante diferente a la que se realiza, obviamente, con otro tipo de lesiones con consecuencia de muerte, ¿sí? Lo que aquí podrán ver en esta fotografía, el cuerpo completamente quemado deberá, ¿no?, iniciar con un protocolo de análisis e investigación diferente a lo que se correspondería a un cuerpo que no se encuentra en estas condiciones, ¿no? Esto, por ejemplo, es una imagen de la vía respiratoria, dice con signos de infiltrado vascular, inflamación por quemaduras, y que se demuestra la existencia, por ejemplo, de partículas de humo, ceniza y demás, ¿no? Entonces ya vamos a ver también, les voy a mandar los videos para que podamos verificar con mayor claridad este tipo de lesiones. De ahí, una vez con estas lesiones que pueden o no tener como consecuencia la muerte, tenemos las lesiones ya tipificadas que acaban con la vida de una persona, tipificadas como en este caso el homicidio y el suicidio. ¿Qué nos dice la ley, nuestra ley, que es el homicidio? El homicidio es cuando una persona adecua, no tiene que, o adecua su conducta a este tipo penal, y es el que matare a otro, dice, ¿no?, que será sancionado, matar, dar muerte, es decir, acabar con su vida, de 5 a 20 años. Si la víctima, obviamente, como dijimos anteriormente, es un niño o un adolescente, la pena se subirá hasta 25 años. Ahora, dentro del homicidio existen diferentes tipos de homicidio que también son categorizados por la normativa. Por ejemplo, el homicidio por emoción violenta, que lo conocemos bastante bien, este es el que matare al otro en un estado de emoción violenta, excusable o impulsado por móviles honorables, ¿no? Será sancionado, dice, con reclusión de unos 6 años, la sanción será de 2 a 8 para el que matare a un ascendiente, descendiente, cónyuge o conviviente en dicho estado. Lo que hablamos en nuestra clase anterior, que obviamente la pena se considera adicional por el vínculo que pueda tener, en este caso, el homicida con su víctima. Tenemos también el homicidio en prácticas deportivas, quien tomando parte en un deporte autorizado causará la muerte del otro, estableciendo de igual manera su pena. El homicidio-suicidio, que en este caso obviamente es la persona que instigare al suicidio o la ayudara a cometerle, si la muerte intentada o consumado incurrirá de 2 a 6. Esta parte es muy importante. Dice, si el motivo de la tentativa produjera lesiones, la sanción será de reclusión de 1 a 5, aunque hubiera mediado el consentimiento de la víctima. En el doble homicidio se impondrá al sobreviviente de la pena reclusión de 2 a 6. Inclusive, imagínense, inclusive si hubiera mediado cierto tipo de consentimiento de la víctima, la ley no reconoce, digamos, este actuar, y por lo tanto igual culpabiliza esta acción por parte de una persona si lo cometiera contra otra. Y aquí tenemos el homicidio culposo, perdón, el homicidio piadoso. El homicidio piadoso dice que se impondrá una pena de reclusión de 1 a 3 años si por el homicidio fueren determinados los móviles piadosos o apremiantes las instancias del interesado, con el fin de acelerar una muerte inminente o de poner fin a graves padecimientos. Como hablamos en la anterior clase, la eutanasia en nuestro país pues no está permitida, ¿sí? El homicidio por riña o consecuencia de agresión grave, ¿no?, que ahora hemos tenido un caso muy reciente en la ciudad de Santa Cruz, en causar la muerte también considerado el autor, será sancionado con privación de 1 a 6 años. Si tampoco se identificara a los causantes de la lesión, dice la víctima, se importa privación de libertad de 1 a 4 a los que hubieran intervenido. O sea, ni siquiera que fueran autores directos, sino haber intervenido en la riña, con 1 año a 4 de privación de la libertad. Ahora sí, tenemos, a diferencia del homicidio piadoso, el homicidio culposo, el que por culpa causar la muerte de una persona incurrirá en 6 meses a 3 años. Esto requiere que no haya, ¿no?, o sea, que no haya un dolo, una premeditación adicional
para este tipo de situaciones que hayan causado, obviamente, la muerte, ¿no? Si la muerte, dice, se produce como consecuencia grave de la violación culpable de los deberes inherentes a la profesión, oficio o cargo, la sanción, perdón, será de reclusión de 1 a 5 años. Entonces, como podemos ver, dentro del Código Penal ya establece claramente la división de este tipo de delitos, ¿no? Que son consecuentes de una lesión consecuente o seguida por muerte, como dicen, ¿no? También tenemos el homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito, que me atrevería a decir que son las más típicas que existen por ahí en nuestro país, y establece que el que resultare culpable de la muerte o producción de lesiones graves o gravísimas de una o más personas ocasionadas en medio de transporte motorizado será sancionado con reclusión de 1 a 3 años, ¿no? En caso de reincidencia, imagínense lo importante, se aplicará el máximo de la pena prevista. Entonces, como ven, tenemos varias conductas tipificadas respecto al homicidio, en las cuales se clarifican, dependiendo las características de este tipo de delitos, la gravedad o mitigación, en este caso, de la pena. La omisión de socorro, que también deben tener conocimiento ustedes, considerada también como un delito, aquella persona que se fugare del lugar de los hechos u omitiere detenerse a prestar socorro o asistencia a una víctima, ¿sí? Y ahí ya tenemos, obviamente, un tipo penal diferente, el tema del asesinato, que se encuentra claramente con agravantes, el parricidio, que también vamos a analizar a profundidad a lo largo de la teoría y textos de material de apoyo que les he podido incluir dentro de la plataforma. El parricidio, por ejemplo, es, como dijimos, la gravedad del vínculo, el que matara a una madre o padre o su abuelo o ascendientes en línea directa, sabiendo que lo es, será sancionado con una pena máxima de 30 años sin derecho a indulto. De ahí tenemos el infanticidio, la madre que por incurrir en su fragilidad deshonra, diere muerta a su hijo durante el parto y hasta 3 días después incurrirá en privación de 1 a 3 años. ¿Qué nos parece la pena? Bueno, es lo que dice directamente nuestro Código Penal. Y ahora viene un tema bastante álgido y complejo, como lo es el tema del suicidio, ¿no? Que ya vemos que el delito establecido en nuestro Código Penal es aquel que incitare al mismo, ¿no? Pero ¿qué es el suicidio? El suicidio, según la OMS, se trata de una alteración psicológica clínicamente significativa de la conmoción o conciencia, la regulación de las emociones, el comportamiento del individuo, que muchos médicos obviamente han tratado y psicólogos en principal, tratar de determinar cierto tipo de teorías, que ahorita vamos a ver algunos avances que existen, algunas de última generación, del por qué o cuál es la etiología, cuáles son las causas principales por las cuales las personas cometen suicidio, ¿sí? Que sería probablemente desde un busco jurídico un autolesión, ¿no? Una autolesión seguida de muerte, en este caso. La ansiedad, la depresión, la bipolaridad, el estrés, el postraumático, la esquizofrenia, además del trastorno de comportamiento alimentario, dice, de comportamiento disruptivo, disocial y el neurodesarrollo son las enfermedades más comunes que terminan con la vida de las personas a través de lo que se llama el suicidio, ¿sí? Según el presidente de la Sociedad Boliviana de Psiquiatría, Santa Cruz, todos, imagínense qué complicado, todos tenemos la probabilidad de cometer un suicidio. Pero en aquellos que padecen trastornos mentales como el alcoholismo, la depresión y límites de personalidad, la posibilidad de una tendencia suicida aumenta casi en un 50%, ¿sí? Entonces, obviamente, a través de los peritos en salud mental, y establece, ¿no? De que si bien todos podemos tener una probabilidad o pensamiento suicida, cuando se tienen este tipo de trastornos mentales, incrementa la posibilidad hasta en un 50%. Igualmente, digamos, ¿no? El suicidio es un problema multicausal o multifactorial, como indica, ¿no? Que no tiene una sola causa ni una sola explicación,
Coincide con la definición de la OMS que establece que el suicidio resulta de compleja interacción entre factores biológicos, genéticos, psicológicos, sociológicos y ambientales. Entonces, como verán, no son, a través de los estudios se ha demostrado que no es solamente un tema psicológico, ¿no? Que puede influir hasta que una persona pueda llegar a cometer un suicidio, sino también factores biológicos. Existen teorías que determinan que la carencia de cierta toxina en nuestro organismo o de cierta hormona puede hacernos más propensos a las ansiedades, a las depresiones y por lo tanto también llevarnos o motivarnos a realizar un tema de suicidio. La UNICEF, por su parte, dice, ¿no? Alerta que en el Día de la Salud Mental que se debe trabajar en la previsión y proporcionar servicios psicológicos integrales, principalmente para adolescentes, ya que en Bolivia el suicidio es la cuarta causa de mortalidad en adolescentes de 15 a 19 años. Imagínense qué complejo lo de que nuestros adolescentes estén pasando por muchos temas de salud mental adicionales a los biológicos externos o los genéticos, inclusive están en hogares disruptivos, los cuales les lleva a tomar esta situación. Que también, al ser una pericia de la medicina legal, la psicología forense, también pues debe ser considerado como dentro de la medicina legal. ¿Sí? Y obviamente tiene la tercera tasa más alta, digamos, nos dice, del mundo en suicidios de niñas entre el 15 y 14 años, ¿no? Tiene la quinta tasa de suicidios más alta en Latinoamérica, así lo reportaron los datos al 2019, ¿no? El servicio gratuito del UNICEF, ¿no? Esto salió en una de las noticias, ha atendido desde el año 2020 hasta el 2024 1.423 casos de ideación o pensamiento suicida, 293 intentos de suicidio y un total de casos de 343 fueron menores de 18 años. Entonces, ¿qué está pasando a un nivel social que también es uno de los factores a determinar para que, en este caso, nuestros niños y adolescentes pues estén tomando este tipo de decisiones? Para esto, lo que les informaba es que existen diferentes teorías que vamos a ir ahondando a través de las prácticas y con la lectura que puedan hacer ustedes de la diapositiva. Existen diferentes teorías que sustentan, ¿no? O que subyacen, como dice aquí mismo, el comportamiento suicida, que son enfoques, que son teorías que tienen un enfoque biológico, psicológico y social, como dijimos anteriormente. Este enfoque biológico, por ejemplo, se cree que existen factores genéticos, la disfunción del sistema, digamos, ¿no? Neurobiológico, la hiperactividad o la disfunción del sistema dopamérico, que es lo que le decía, con situaciones diversas de ya sea en los diferentes tipos de sistemas de nuestro organismo o hormonales que pueden causar una disminución, por ejemplo, en la serotonina, en la dopamina, lo que puede causar una depresión aguda y llevar a todo este tipo de pensamientos un poco más complejos. ¿Sí? El enfoque sociológico de este autor, por ejemplo, psiquiatra, ya desde 1897, abordaba el suicidio desde una perspectiva sociológica. El suicidio se produce, dice, como resultado de irregularidades en las relaciones entre el individuo y la sociedad. Ese tipo de personas asociales, poco, ¿no? Con poca interacción. Es por eso que este tema también se volvió tan complejo, por ejemplo, después de la pandemia por la que el mundo atravesó. ¿Sí? Entonces, también existen teorías de la psicodinámica, ¿no? Según la teoría psicoanalítica, el proceso suicida dice comienza con la pérdida inconsciente del objeto del amor. Es decir, personas que pasan por procesos de pérdida, entran en una depresión y poco a poco van haciendo esa disociación por parte de los conceptos de amar y sentirse por parte amada. Existen teorías que dicen como esta, que son las relaciones objetales, que enfatizan la importancia de la relación establecida con el cuidador y la formación de la personalidad, entendiendo cuidador, por ejemplo, por nuestros padres. ¿Sí? El bebé se construye, internaliza relaciones en su mundo mental en el proceso, ¿no? Que va realizando esa interacción del suplemento de sus necesidades por parte, obviamente, de sus cuidadores.
Está la teoría del aprendizaje social, ¿no? Se forma el ser humano, dice, a través de un aprendizaje social y que va, inclusive, un niño o un adolescente puede repetir este tipo de conductas observando a las personas que lo rodean y por lo tanto, inclusive, aceptando este tipo de conductas cuando aprende este tipo de conductas suicidas o de pensamientos constantes, negativos, claramente de su entorno, ¿sí? Entonces, aquí, como podrán ver, establece como un pequeño resumen de 10 cosas, digamos, ¿no? Entre otras palabras que podríamos considerar por parte del suicidio, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Dice, el objetivo común del suicidio es encontrar una solución. Incluso van a ver, digamos, más adelante dentro de las doctrinas de la diapositiva, también logré ponerles, existe una teoría llamada de la desesperanza, ¿no? El suicidio es consecuente a que una persona llega ya a entender que no hay otra salida, no hay otro camino. Entonces, el objetivo del suicidio es encontrar una solución. El objetivo común del suicidio es la pérdida de conciencia. El estímulo común de los suicidas es un dolor psicológico insoportable. El estrés común de los suicidas son las necesidades psicológicas frustradas. La emoción común de los suicidas es la impotencia y la desesperación. El estado mental común de los suicidas es el dilema. El estado perceptivo común del suicida es estar atrapado. La acción común de los suicidas es la salida, ¿no? Buscar una salida como sea a la situación con la cual se está atravesando. El acto interpersonal común de los suicidas es la expresión de la intención y la inconsistencia común también que existe por parte de sus. Entonces, en esta semana lo que tenemos que ahondar y entender es el rol adicional en la importancia innegable que tienen estos peritos médicos forenses, ya sean psicólogos, ya sean médicos forenses que son los que realizan la autopsia, para poder analizar a profundidad cuáles son las características de estas lesiones ocasionadas para poder coadyuvar a los administradores de justicia a determinar la verdad material, ¿no? Entendiendo la lesión nuevamente como aquel daño, ya sea a nivel morfológico, psicológico o funcional, y que puede, ¿no?, venir de diferentes tipos de agentes internos o externos, como el tema de las contusiones, que sabemos que es realizada por un objeto externo contundente, que es generado además propiciado al cuerpo de otra persona con una fuerza viva. Y dentro de esas contusiones tenemos las lesiones de arma blanca, las lesiones realizadas por arma de fuego, las lesiones realizadas por quemaduras, ya sean estas de calor o por electricidad o radioactividad, ¿sí? Consecuente a estas lesiones, tenemos ya desde un punto de vista de enfoque jurídico aquello que establece la norma para determinar qué tipo de lesión, si son lesiones leves, si son lesiones graves. Y si estas lesiones terminan con la muerte, ya establecer el tipo penal correspondiente que se adecue, ¿no?, a esa verdad, realidad, para determinar la culpabilidad de aquella persona que será, en todo caso, denunciada e imputada en su momento dentro del proceso, ¿no? Y dentro de esos homicidios, que son una de las categorías de las lesiones seguidas por muerte, también encontramos una tipología, que dependiendo del vínculo, como hemos visto, parricidio, infanticidio, y el grado, obviamente, de dolo que puede inclusive existir un homicidio culposo, la ley determinará qué es lo que corresponde, basados en aquella pericia médica, ¿no?, realizada por estos peritos. Y también, no menos importante, es hablar del suicidio, que es considerado una autolesión, que como dice la doctrina, corresponde a múltiples. Espero, por favor, que lean de manera continua todas las diapositivas, digamos, que se les sube al material, todo el material de apoyo para que, como profesionales en derecho, vayamos a cada momento entendiendo un poco más los alcances periciales que la medicina legal nos otorga y cuáles son esos protocolos que nosotros debemos conocer como administradores, operadores, en todo caso, dentro de un proceso judicial. Gracias.